Lectura del libro de los Jueces, capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron a Yahvé esta consulta: ¿Quién de nosotros subirá primero donde los cananeos para combatirlos? Yahvé les respondió: Que vayan primero los de la tribu de Judá, y les entregaré el país. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: Ayúdenos a conquistar la parte del país que nos corresponde, y después conquistaremos juntos la de ustedes. Así que empezaron la guerra juntos. Cuando los hombres de Judá atacaron a los cananeos y a los fereceos, Yahvé se los entregó. En Besec derrotaron a 10,000 hombres. En Besec se encontraron con el señor de Besec y pelearon contra él. El señor de Besec se dio a la fuga, pero ellos lo persiguieron, le echaron mano y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El señor de Besec declaró: 70 reyes a quienes corté los pulgares de pies y manos recogían las migajas debajo de mi mesa. Dios me devuelve lo que yo hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y después de matar a sus habitantes quemaron la ciudad. Luego bajaron de Jerusalén para atacar a los cananeos que habitaban en los cerros, en el Negueb y en la llanura. También atacaron a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba entonces Kiriat Arbe, y derrotaron a Sesaf, a Ahimán y a Talmai. De allí marcharon contra los habitantes de Debir, que se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb hizo la siguiente promesa: Al que tome Kiriat Sefer le daré por esposa a mi hija Axa. Fue Otoniel quien tomó la ciudad. Ese era hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, el cual le dio por esposa a su hija Axa. En cuanto llegó Axa, sugirió a Otoniel que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella respondió: Hazme un favor, ya que me has dado el desierto de Negueb, dame también las fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. También los hijos de Kenita, suegro de Moisés, subieron con la gente de Judá desde la ciudad de las palmeras a esa parte del desierto de Judá que limita con el Negueb de Arad, y que se quedaron entre ellos. Los de Judá y sus hermanos de la tribu de Simeón atacaron a los cananeos que habitaban en el Cefat y sacrificaron la ciudad en honor de Yahvé. Por esto la ciudad se llamó Anatema. Judá se apoderó de Gaza, de Ascalón y de Acarón, con sus territorios respectivos. Si bien conquistaron la zona montañosa con la ayuda de Yahvé, no pudieron desalojar a los habitantes de la llanura, los cuales combatían con carros de hierro. Siguiendo las órdenes de Moisés, dieron la ciudad de Hebrón a Caleb, el mismo que había echado de allí a los 3 hijos de Enac. En cambio, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Estos se han quedado en Jerusalén hasta el día de hoy. La gente de José subió en dirección de Betel con la ayuda de Yahvé. Enviaron espías hacia Betel, llamada antiguamente Luz, y estos, divisando a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: Dinos cómo se puede penetrar en la ciudad y no te mataremos. Él se lo indicó. Entraron y pasaron la ciudad a cuchillo, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue al país de los heteos, donde construyó una ciudad a lo que llamó Luz, y así se llama todavía hoy. Sin embargo, la tribu de Manasés no desalojó a la gente de Betzán y de Tanac, ni a los habitantes de Dor, de Gibleam y de Megiddo. En estas ciudades y en los pueblos que de ellas dependen, los cananeos se mantuvieron firmes y conservaron sus tierras. Pero cuando los israelitas se sintieron más fuertes, exigieron impuestos a los cananeos,
los cuales permanecieron en su lugar. Tampoco la tribu de Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gazer, ni la tribu de Zabulón a los habitantes de Ketrom y de Nalol. Estos cananeos permanecieron entre ellos, pero tuvieron que pagar impuestos. Los de Aser no expulsaron a la gente de Acó, ni de Sidón, a los de Mahaleb, ni de Axbi, de Gelba, ni de Afec, y de Rehob. La tribu de Aser tuvo que habitar en medio de los cananeos que ocupaban su territorio, ya que no pudo quitarles esa provincia. Lo mismo la tribu de Neftalí, al no poder echar a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat, tuvo que establecerse en medio de los cananeos que habitaban la región, pero estos tuvieron que pagarles impuestos. Los amorreos no dejaron bajar a la llanura a los hijos de Dan, que permanecieron en los cerros. También los amorreos se mantuvieron en Har Jerez, en Ayalón y en Selebín. Pero cuando la tribu de José se sintió más fuerte, los obligó a pagar impuestos. El territorio de estos amorreos se extendía desde la subida de Acrabim y desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim, donde estaban reunidos los israelitas, y les dijo: Yo les saqué de Egipto y los traje a la tierra que les había prometido a sus padres. Les había dicho: No romperé jamás mi alianza con ustedes. Pero ustedes no harán alianza con los cananeos, sino que destruirán sus altares. Pues bien, ustedes no han obedecido. ¿Por qué se portaron así? Ahora yo no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Ellos serán sus opresores y los dioses serán una trampa para ustedes. Cuando terminó de hablar el ángel de Yahvé, todos los israelitas comenzaron a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su heredad para ocupar el país. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que los sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timna Eres, en los cerros de Efraín, al norte de la montaña de Gaz. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. La moraleja del libro. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que lo abandonaban para servir a Baal y a Astarte, se enojó contra su pueblo, entregándolo en manos de sacadores que lo dejaron en la miseria. Él mismo los vendió a sus enemigos, que todas partes se echaban sobre ellos, y no podían hacerles frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte, como se lo había advertido y dicho con juramento. Su situación llegó a ser muy angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaran a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aun esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo, oprimido y perseguido. Pero cuando moría el juez, volvían a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a sus prácticas y su terco obrar.
Yahvé se enojó y dijo: Esa gente rompió la alianza que yo había hecho con sus padres, y no quieren obedecerme. Pues bien, yo tampoco echaré de delante de ellos a ninguno de los pueblos que quedaron al morir Josué, y probaré a Israel por medio de esos pueblos para saber si al fin seguirán mis caminos como hicieron sus padres. Así pues, Yahvé dejó substituir esas naciones y no les quitó tan pronto el territorio. Por eso no los había entregado en manos de Josué. Capítulo 3. Estos son los pueblos que Yahvé dejó substituir para probar con ellos a Israel, es decir, a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Los dejó substituir para las generaciones de los hijos de Israel que antes no habían conocido la guerra, aprendieran a guerrar. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los heveos del monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron pues para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Así los israelitas habitaron en medio de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel, Ehud y Samgar. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aseras. Por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán Rasataim, rey de Aram, el que estuvieron sometidos durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y él suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé estuvo sobre él y se puso al frente de Israel. Hizo la guerra y Yahvé puso en sus manos a Cusán Rasataim, rey de Aram, el que lo venció. El país tuvo paz por espacio de 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que los atacara. La razón fue solamente porque se portaban mal con Yahvé. Eglón se unió a los amonitas y los amalecitas. Luego se puso en marcha y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero como clamaron a Yahvé, él les dio un libertador, Ehud, hijo de guerra, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Los israelitas le encargaron llevar un regalo a Eglón, rey de Moab. Ehud pues se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho, y fue a presentar el regalo a Eglón, rey de Moab. Este Eglón era un hombre muy gordo. En cuanto terminó de ofrecer el presente, Ehud dio la señal de partida a los hombres que habían traído todas las cosas. Pero él, al llegar al lugar de los ídolos, cerca de Gilgal, volvió donde el rey, al que le dijo: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Este declaró: Déjenme solo. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Entonces se acercó Ehud, mientras el rey estaba sentado en su galería alta particular, que era más fresca. Ehud le dijo: Señor, tengo un encargo de Dios para ti. Y el rey se levantó de su silla. Entonces Ehud con su mano izquierda tomó el puñal que llevaba sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Incluso el puño penetró con la hoja y se cerró la grasa en torno a la hoja, pues no se le sacó del vientre. Ehud salió por la ventana, habiendo cerrado tras de sí las puertas de la galería alta y echada los cerrojos.
Después que se fue, llegaron los servidores y vieron que las puertas de la galería alta tenían puesto el cerrojo. Se dijeron, seguro que está haciendo sus necesidades en la galería fresca. Esperaron largo rato, pero no se abrían las puertas de la galería alta. Por fin tomaron las llaves y abrieron. Su señor yacía en tierra muerto. En cuanto a Ehud, había huido mientras ellos esperaban. Había pasado por el lugar de los ídolos y se había puesto a salvo en Seira. Apenas llegó, tocó el cuerno en los cerros de Efraín, y los israelitas bajaron a los cerros. Él se puso al frente de todos y les dijo, síganme, porque Yahvé ha entregado a la gente de Moab, nuestro enemigo, en manos de ustedes. Bajaron con él, cortaron los pasos del Jordán hacia Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no se salvó ninguno. Aquel día Moab fue sometido a Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Luego vino Samgar, hijo de Anat, que derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picana de bueyes, salvando también él a Israel. Capítulo 4. Débora y Barak. Al morir Ehud, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él los dejó en poder de Yabín, rey de Canaán. Yabín reinaba en Hazor, y el jefe de su ejército era Sisara, quien vivía en Aroset. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, pues Yabín tenía 900 carros de guerra y desde hacía 20 años mantenía oprimidos a los israelitas. En aquel tiempo, Débora, esposa de Lapidot, una profetisa, hacía de juez. Se sentaba bajo la llamada palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la tierra de Efraín. Ahí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Y mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que era del pueblo de Cades de Neftalí, y le dijo, esta es una orden de Yahvé. Ve a preparar una concentración en el cerro Tabor. Tomarás contigo a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, porque quiero traerte a Sisara al río Sison, con sus carros y sus hombres, y te lo entregaré. Barak le respondió, si vas conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Débora le contestó, iré contigo, pero si empiezas así, el honor de la victoria no será tuyo, sino que de Sisara será muerto por una mujer. De este modo, Débora fue con Barak a Cades. Este convocó a los de Zabulón y Neftalí, y 10,000 hombres lo siguieron. También Débora subió con él. Sisara supo que Barak había subido al cerro Tabor. Reunió todos sus carros, 900 carros de guerra, y a toda su gente, y saliendo de Aroset se dirigió al río Sison. Entonces dijo Débora a Barak, levántate, que este es el día en que Yahvé te entregará a Sisara. Yahvé hoy ha salido delante de ti. Barak pues bajó del cerro Tabor con sus 10,000 hombres, y Yahvé le concedió que derrotara a Sisara con sus carros y todo su ejército. Sisara tuvo que bajarse de su carro y huir, mientras Barak persiguió los carros y las tropas hasta Aroset. Todos fueron muertos sin que nadie se salvara. En ese momento el kenita Eber acampaba junto a la encina de Besanaim, cerca de Cades, después de separarse de los otros kenitas descendientes de Jobab, suegro de Moisés. Ahí se refugió Sisara y llegó corriendo a la tienda de campaña de Yael, esposa de Eber, el kenita, pues había paz entre las tribus kenitas y los cananeos de Yabín, rey de Hazor. Yael salió al encuentro de Sisara y le dijo, vente por acá, mi señor, no temas. Sisara entró y Yael lo escondió bajo una manta. Él le pidió un poco de agua para calmar la sed. La mujer destapó el odre de la leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo con una manta.
Sisara le dijo: Quédate en la entrada, y si alguien te pregunta, dile que no hay nadie contigo. Sisara, que estaba muy cansado, se quedó dormido. Entonces la mujer tomó un martillo y una estaca de la tienda, se acercó a él despacito y le clavó en la cabeza la estaca, que se fijó en la tierra. Cuando llegó Barak, Yael le salió al encuentro y le dijo: Ven, que te mostraré al hombre que buscas. Él entró y vio a Sisara muerto con la estaca en la cabeza. Ese día Yahvé humilló a Yabín ante los israelitas. Ellos ya no le dejaron tranquilo hasta que lo eliminaron. Capítulo 5. El cántico de Débora. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron este canto. En Israel los guerreros dejaron sus cabellos sueltos. En Israel se presentaron voluntarios para la guerra. Bendigan a Yahvé. Escuchen, reyes, pongan atención, príncipes. Yo voy a cantar a Yahvé, celebraré a Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando avanzabas desde el campo de Edom, la tierra tembló, los cielos se tambalearon y las nubes destilaron agua. Delante de Yahvé los montes se estremecieron, delante de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Yael, ya no había caravanas, y los que iban caminando lo hacían por senderos desviados. En Israel faltaban los líderes hasta que me levanté yo, Débora, hasta que me desperté como madre de Israel. Iban tras dioses nuevos y la guerra se les vino encima. Apenas un escudo y una lanza para 40,000 hombres en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendigan a Yahvé, los que van montados en burros blancas, los que se sienten sobre tapices, los que van por el camino, mediten. Oigan la voz de que los reparten los despojos junto al lugar donde beben los animales. Ahí se cantan los favores que Dios ha hecho a Israel, cuando el pueblo de Yahvé ha bajado a las puertas. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta y entona un canto. Levántate, Barak, y trae tus cánticos, hijo de Abinoam. Que los sobrevivientes del pueblo dominen a sus opresores, que Yahvé esté conmigo más fuerte que los valientes. Tus raíces, Efraín, están en Amalec, tu hermano Benjamín está tras de ti, entre tus tropas. De Maquir han bajado capitanes, de Zabulón jefes llevando la vara de bronce. Los jefes de Isaacar están con Débora, Isaacar está con Barak, lanzando tras sus huellas en la llanura. En los clanes de Rubén se multiplican las consultas. ¿Por qué te has quedado en tus corrales escuchando la flauta entre los rebaños? Los clanes de Rubén no logran decidirse. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en sus naves? Aser se ha quedado a orillas del mar. Tranquilo está en sus puertas. Zabulón, en cambio, ha despreciado la muerte. También Neftalí, que subió al campo de batalla. Vinieron los reyes al combate, combatieron los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sisara. El torrente Sison los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Sison. Avanza sin miedo, alma mía. Cascos de caballos sacuden el suelo, al galope de sus caballos. Maldigan a Meroz, dijo el ángel de Yahvé. Maldigan, maldigan a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé junto a los héroes. Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Eber, el kenita entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita seas. Él pidió agua, ella le dio leche, en la copa de honor le sirvió nata. Llevó una mano a la estaca y con su derecha tomó el martillo de los obreros. Hirió a Sisara, le partió la cabeza, lo golpeó y lo partió las 100. A sus pies se desplomó, allí cayó, quedó tendido. A la ventana se asomó la madre de Sisara y gritó tras la reja:
¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se demora el andar de su carro? Las más despierta de sus mujeres le contesta y le da esta respuesta. ¿Será que reparten el botín encontrado? Una cautiva, dos cautivas, para cada guerrero, paños de color para Sisara como botín, paños de color dos veces recamados para bufanda. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y sean tus amigos como sol en todo su fulgor. Y el país tuvo paz durante 40 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.